En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación con Hugo Acero, experto en temas de seguridad, exsecretario de Seguridad en la capital de la República. Hugo Acero, bienvenido al Día Noticias, emisora punto 5. ¿Cómo le va la vida? Bien, afortunadamente, y gracias por la invitación en este momento. Bueno, hay una situación que se está presentando en el país en materia de orden público, la situación de Buenaventura, el cese al fuego que ha decretado ya el gobierno y que ha acordado con el ELN. Sin embargo, hay paro armado en el departamento del Chocó. Los asesinatos de policías en norte de Santander, el secuestro de una suboficial con sus dos hijos. Usted, como experto en materia de seguridad, ¿qué lectura le da a este panorama nacional? Bueno, yo creo que por esos hechos y múltiples que han sucedido en el país por largos años, se está dialogando con el ELN. La verdad es que va a ser un proceso, y ha sido, y será un proceso bien difícil con el ELN. Como bien lo mencionas, es increíble que hablen de cese al fuego y realmente solamente se quedaron en cese al fuego. Lo que hay que decirle a los ciudadanos que no es un cese de hostilidades. ¿Qué quiere decir? Que el ELN puede seguir secuestrando, como lo dijo uno de sus jefes, puede seguir extorsionando, puede seguir haciendo como está haciendo el paro armado, porque no es de otra forma que está haciendo en Chocó, y pues se pueden seguir presentando estos hechos. Y yo creo que lo único que se ha avanzado, digamos, en este cese es que las guerrillas no van a atacar a la fuerza pública y el gobierno a través de la fuerza pública también se compromete a no hacerlo en contra del ELN. Es decir, no va a haber disparo de fusiles, pero todo lo demás sigue funcionando. Las extorsiones, la intimidación. Hay 3 municipios en el departamento del Chocó donde no se ha podido abrir la inscripción de cédulas. Va a seguir, así lo han manifestado, seguramente producto del proceso de diálogo, en algún momento se va a hablar de un cese de hostilidades total, pero ahí no hay, o sea, digamos, ese ha sido el diálogo que se ha tenido con el ELN. El ELN no solamente ha dialogado con este gobierno, la verdad es que el ELN ha dialogado con todos los gobiernos desde los años 80. Eh, y no ha habido con ellos han tenido todas las mesas posibles y no se ha podido avanzar. Ojalá esta sea una oportunidad para que realmente haya un proceso de paz completo con el ELN y la desmovilización de esta guerrilla. Hizo bien el gobierno entonces de decretar el cese al fuego independiente de estas incursiones. Dentro de la lógica de la guerra, lo que está pasando se ajusta a los cánones o a los procedimientos, porque una cosa es cese al fuego, otras cosas cese de hostilidades. Sí, sí, yo creo que fue lo que se acordó en la mesa de La Habana y creo que en este sentido, sobre todo el gobierno con la orden que ya dio el presidente, se compromete en lo acordado con ellos en La Habana. No es que el gobierno esté premiando al ELN. Hombre, los procesos de paz tienen altibajos. El gobierno de Juan Manuel Santos, con el logro tan importante que tuvo en los diálogos de paz y la desmovilización de las FARC, se hicieron en medio del conflicto y hubo otras condiciones. Recuerde que en medio de ese conflicto, pues las FARC siguieron actuando en su accionar, pero también el Estado, y ahí hubo, digamos, dados de baja. Recuerde a Cano, Alfonso Cano, sí. Alfonso Cano, en su momento. Entonces, yo creo que esas son las condiciones, por lo menos en lo que se ha dialogado en el caso de La Habana. Pues uno esperaría que si van a seguir delinquiendo con secuestros, con extorsiones, pues la fuerza pública los persiga. Y no es que ahora vamos a aceptar que secuestren, que extorsionen y que posiblemente maten, como han matado varios líderes comunitarios. Es decir, que dentro de esa negociación, acercamiento, hay que pedirle al ELN que además del cese al fuego sea consecuente y no siga extorsionando, no siga secuestrando, no siga boleteando. Pues ojalá hubiese sido un cese total de hostilidades,
en donde el ELN entraría a no realizar no solamente ataques a la fuerza pública, sino además a no seguir realizando las acciones criminales que desarrolla. Hay la idea de hacer un fondo común, incluso el presidente lo logró ambientar en Francia, en Europa, para financiar al ELN, para que ellos sigan dejando de secuestrar y extorsionar. ¿Usted cómo ve esa iniciativa en el marco de un proceso de paz? El gobierno ha sido claro y hay los antecedentes también históricos que no es el momento de hablar del fondo, a pesar de que parece que sí se habló en la mesa. En algún momento del proceso de negociación ya muy cercana a la desmovilización, desde luego el Estado va a tener que sacar recursos propios o de cooperación para mantener o sea, los guerrilleros que se van a desmovilizar. Correcto, en ese sentido, pues se adelanta esa propuesta que de pronto no ha caído muy bien. Y fíjese esta otra frase que ha dicho el presidente en las últimas horas, seguramente usted la escuchó y la analizó, el presidente Petro dijo que el camino de la paz está en manos del que tiene todo el billete y no depende tanto del que tiene las armas. ¿Usted cómo analiza esa afirmación? Pues todo el negocio del narcotráfico, una parte importante del negocio del narcotráfico lo tiene la guerrilla, el ELN y los grupos criminales, y si a eso se refiere, los que tienen el billete, sí, ellos tienen los billetes y también tienen las armas, y creo que ellos deberían también apoyar, digamos, ese proceso de desmovilización en el momento en que llegue. Se ha hecho con los demás procesos de paz, al final han contado con unos recursos que se le entregan a los desmovilizados durante un periodo de tiempo, mientras que ellos se estabilizan económicamente o por lo menos aprenden una serie de oficios y se reintegran a la vida civil de manera no solamente social, sino económica. Yo creo que le ha faltado a este y a los demás procesos la participación de los alcaldes y los gobernadores donde se está dialogando, Porque, porque al final del día son los que se van a quedar con el problema. bueno, cuando le leí la frase, usted se sonrió y la interpretación que usted le da es la que le daría de pronto cualquier persona cuando saben que estas organizaciones están dedicadas es al narcotráfico y eso genera muchísimo dinero y por eso quizás la dificultad de adelantar estos procesos de desmovilización, porque ellos ponen una balanza sobre el dinero que van a dejar de manejar frente a lo que les va a ofrecer el gobierno o la desmovilización. Pero el presidente no lo decía justamente porque él crea que estas organizaciones, porque él además cree que son grupos subversivos, políticos, de hecho se les tiene que dar ese estatus para poder negociar. Él lo decía es de pronto por la gente pudiente que tiene el poder económico en Colombia. El Estado, digamos, recoge recursos a través de los impuestos y será el presidente el que establezca o el gobierno el que establezca cuáles son las necesidades de recursos para un proceso de desmovilización en el momento en que sea necesario. Y desde luego pueden ser vías impuestos, igual que en el pasado y ya luego se institucionalizó, se sacó el impuesto a la guerra, Mm, el impuesto digamos, al patrimonio mm. y que sirvió para fortalecer a las fuerzas militares y a distintas instituciones de seguridad y justicia. Yo creo que hacia allá también se va a ir, pero como digo, si en algún momento, y debería ser desde ya la participación de los alcaldes y los gobernadores, porque si en algún momento se les va a financiar a los guerrilleros que se van a desmovilizar y se va a reintegrar con un aporte mensual, eh, deberían participar sobre todo los alcaldes para que estos hombres y mujeres que se van a desmovilizar realicen una tarea en bien del municipio, en bien del territorio, y que por esa tarea reciban esa mensualidad, lo que les permitirá una reincorporación mucho más integral que solamente recibir un ingreso mensual. ¿Usted cómo ve la ejecución de la iniciativa de la paz total en lo corrido de este gobierno, en su iniciativa de la desmovilización, del sometimiento? Bueno, pues la verdad es que
el único grupo guerrillero que queda, y ya muy lumpenizado, como diría el mismo Marx, es el ELN. Todos, absolutamente todos los demás se quedaron en su actividad violenta, básicamente para mantener los negocios del narcotráfico, de la minería ilegal y distintas rentas criminales. Están dedicados a eso. A mí que, ¿dónde está la proclama revolucionaria de las disidencias de Iván Mordisco? ¿Dónde? Yo ni la veo ni en acciones, sino defensa básica del negocio del narcotráfico y de otras rentas criminales. Igual sucede con los otros grupos, con las otras disidencias. Se quedaron en ese negocio básicamente, se quedaron haciendo acciones violentas básicamente para defender estos negocios ilegales. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia grande. Un poco el ELN por tradición también de orientación política, pero como digo, también el ELN ha caído, cada uno de sus frentes, algunos ya están completamente traquetizados. A propósito de las disidencias, ¿qué impacto podría tener la muerte de Iván Márquez? No, yo creo que ninguno del gobierno va a buscar en los mandos siguientes de este grupo, de esta disidencia, va a buscar con quién seguir dialogando. Yo creo que no modifica en nada las intenciones del gobierno de dialogar con este grupo. Usted como experto en temas de seguridad, usted ha logrado ver si con este gobierno, con sus políticas de sometimiento, de la paz total, lo que se ha hecho es permitir el fortalecimiento de las organizaciones armadas al margen de la ley, de las organizaciones criminales, de bajar la guardia con las autoridades, con la policía, el ejército. Dicen algunos que los tienen maniatados. ¿Ve usted que está tomando fuerza la delincuencia sobre la ley, sobre los ciudadanos? Hay que esperar los protocolos para que nos digan de manera específica cuáles son los, digamos, los procesos, sobre todo de cese de violencia, más que de fuego, de violencia, y hasta dónde van, y qué es lo que se va a verificar, y la fuerza pública, cómo puede actuar, porque es que frente a un delito, la fuerza pública no puede dejar de actuar, frente a una extorsión, frente a un secuestro, frente a una amenaza, a un asesinato, no importa si es la gente del ELN o no, la fuerza pública debe actuar, la justicia debe actuar. Yo creo que ese es un tema también de policía, de fiscalía, y allí no puede haber, digamos, no se puede dejar de lado las obligaciones que tiene el Estado, y cuando digo el Estado es porque involucro también a la rama judicial, frente a la comisión de delitos. Usted que fue secretario de Seguridad de Bogotá y que conoce mucho sobre la situación de Bogotá, aparecieron esta semana algunas pancartas de las disidencias de las FARC. ¿Hay o no hay estructuras armadas en Bogotá? Las ha habido desde hace muchos años, quizá desde los 80. El ELN tuvo milicias, las FARC tuvo las milicias bolivarianas, y llama la atención que inclusive en los diálogos de paz con las FARC, por ningún lugar se mencionaron la desmovilización de las milicias. Yo creo que algunas de ellas siguen actuando a nombre propio o a nombre de otras organizaciones. Hay presencia, pero esos son los únicos actos revolucionarios que yo veo. Están colocando unas pancartas, pero eso no requiere sino una inversión en tela y en pintura. ¿Y quién las ponga? Sí, sí. Y un lugar donde no haya cámaras para que identifiquen a la persona que puso la pancarta a la 1, 2, 3, 4 de la mañana. Bueno, ¿cuál es la O verdad en del cualquier asunto momento. cuál es la verdad del asunto de la seguridad en ciudades como Bogotá? La alcaldesa dice que es que el gobierno nacional no le incumplió y no le ha apoyado con más fuerza pública. Y las cifras muestran que se está presentando un aumento en los hurtos a personas y residencias. ¿Cuál es la verdad sobre la inseguridad? Eso es una misión imposible poder controlar ese asunto como quiera que ahora a cualquier hora y en cualquier parte uno los ve atracando en plena vía pública. Bueno, la verdad es que sí, había unos compromisos con el gobierno nacional
definidos desde el gobierno del presidente Duque son compromisos no de gobierno, sino de Estado, y eso hay que cumplirlos. Mientras que no salga el nuevo gobierno y diga, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes acordaron, yo no puedo cumplirlo, no lo voy a cumplir, pero esto no se ha dicho de manera clara, eso no se ha dicho de manera clara. Dijeron que sí, que entregaron a la policía, pero que por motivos de traslados, de vacaciones, de retiros, de las personas que se retiran, pero también que lo retiran por su comportamiento, pues se sigue manteniendo los 17.000 policías que ha tenido Bogotá. Va a ser muy difícil, porque la verdad es que a nivel nacional no existe un plan, ni existen los recursos tampoco por parte del gobierno nacional para aumentar el número de policías en Colombia. La única posibilidad sería hacer una redistribución más equitativa entre las distintas ciudades y territorios de la policía, porque es que hay ciudades que tienen mucho más policías por cada 100.000 habitantes que lo que tiene Bogotá y algunas principales capitales. Entonces yo sí creo que sería importante que se haga esa redistribución y que en cierta manera también se comience a pensar que personal de la policía que está en áreas administrativas, que son muchos, pudieran ser reemplazados realmente por personal administrativo no uniformado, y que ellos, los demás, pudiesen salir a prestar servicio en las calles y garantizar la seguridad. Yo creo que esa discusión de aumento no se va a solucionar con más policías, a no ser que se haga una distribución como la que he planteado. Lo que sí se puede hacer es cómo se consigue más recursos, más hombres y mujeres para que presten seguridad en las calles. Y yo creo que en esa línea ya también había hablado el director de la policía, pensando en que parte del personal del área administrativa podría fortalecer la seguridad en las calles, y eso está por verse todavía, pero también lo planteó el director. Pero también hay dos o una iniciativa de la alcaldesa que a mi manera de ver ayuda en esta línea, y es que haya otros servidores públicos dedicados, que tengan la función de poner comparendos que establece el Código de Policía, que no sea solamente la Policía Nacional. Es que la policía ahora está, ahora no, sino desde la promulgación del Código de Convivencia y Seguridad, pues tiene que poner comparendos por obra pública, porque las personas no recogen los excrementos de los perros, por ruidos, por problemas de convivencia en general, ¿no? Que podrían ser desarrolladas por otros servidores públicos, y que la policía se dedique única y exclusivamente a lo que tiene que hacer, y es la seguridad de los ciudadanos en la calle. Pero también la propia policía, y algunos de ellos que tienen labores de vigilancia, a veces se dedican a pedirle papeles a los conductores, y eso se ha convertido en un hecho de corrupción, la verdad. Y eso yo creo que hay que controlarlo, mejorarlo, y que la policía realmente esté dedicada única y exclusivamente a las funciones que realmente están preocupando más a los ciudadanos, como lo mencionabas bien, el tema de los hurtos y el tema de hechos de violencia y delincuencia en las ciudades y en los territorios. Ve uno mucho en redes sociales que critican a la alcaldesa Claudia López por la inseguridad. ¿Es ella la directa responsable de la inseguridad que vive hoy Bogotá? La Constitución y la ley establece que el jefe mayor es el presidente de la República en materia de orden público. Y los alcaldes y gobernadores son subalternos del presidente. O sea, en ese sentido, digamos, la descentralización no llegó hasta allá. Los alcaldes no son autónomos en materia de seguridad, tienen, digamos, unas facultades, pero las órdenes del presidente prevalecen sobre las órdenes de los alcaldes. Entonces, digamos que hay obligaciones compartidas, hay una delegación, y en ese sentido el presidente tiene obligaciones mayores, y los alcaldes y gobernadores obligaciones subsidiarias y delegadas del nivel nacional. Y en ese sentido, pues la alcaldesa tiene responsabilidades en esta materia como las tiene el presidente. Y lo que uno esperaría es que se sienten a buscar una salida conjunta a esas discusiones que hay respecto al pie de fuerza,
pero también para solucionar los problemas de violencia y delincuencia en la ciudad. Sí. ¿Y es un fracaso la paz total? No, yo creo que eh, tiene muchas fallas. Desafortunadamente, yo creo que el gobierno y las personas que están en el tema de paz total casi que hacen borrón y cuenta nueva en la historia que ha tenido el país y no se ha recogido, valga la redundancia, las experiencias anteriores que son bastante ricas para iniciar un proceso como estos. El ELN, como le decía, sus dirigentes tienen experiencia en 10, 15 mesas de paz en el pasado y los que están del otro lado apenas se están sentando a dialogar con grupos guerrilleros. Yo creo que eso marca una diferencia en los diálogos. ¿Y no ayuda que el presidente haya sido guerrillero? La paz no se hace con los amigos, la paz realmente siempre se hace con los enemigos, pero una visión de Estado por parte del presidente, en donde se recojan las múltiples experiencias que ha tenido el Estado colombiano en esas materias, podría ayudar a que la paz total tuviera mejores resultados. ¿Y a la seguridad podría ayudar la propuesta de la alcaldesa Claudia López de crear una policía local que sea de Bogotá nomás? Apenas es una idea, hay que esperar una propuesta concreta de dónde van a salir los policías, quién los va a formar, cuál es la estructura de mando, digamos, qué personal se espera, cuánto vale eso. Bueno, Mm. es que eso, una idea es fácil sacarla, ahora convertirla en realidad, sobre todo en términos de proyecto. Uno esperaría un proyecto concreto, no solamente un proyecto de ley, sino un proyecto concreto que sustente ese proyecto de ley respecto a estructura, formación, mandos, recursos, cuáles son los costos para el distrito anuales, cuántos hombres y mujeres van a ser, qué van a hacer, cómo van a coordinar con la policía. Eso requiere un proyecto. Más que un proyecto de ley, requiere un proyecto muy, muy concreto, con recursos y todo lo demás. Hugo Acero, experto en materia de seguridad, exsecretario de Seguridad de Bogotá, muy amable como de costumbre con los colombianos a través de los micrófonos de Al Día Noticias, emisora punto 5. Que pase un muy buen día, gracias. Con mucho gusto. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.